Ya estamos de vuelta con ustedes nuevamente y ahora vamos a hablar de algo que en muy poquito tiempo se va a poner de actualidad. Llega el invierno, ya tenemos un poquito más de frío y ya empezamos a ponernos las mantitas eléctricas, los calefactores, las chimeneas. Empezamos a hacer como no pasar frío en nuestras casas y hay que tener mucha atención de cómo lo hacemos, de cómo están nuestros electrodomésticos para calentarnos, para que no ocurra ninguna desgracia en nuestra casa. Y de ahí que hayamos invitado al jefe de los bomberos de Benalmádena para que nos pongan antecedentes de cómo debemos prevenir el tener un incendio en la casa. Y yo le decía a David que ya viene el frío, que vamos a hablar de los calefactores, pero es que resulta que con esto de que vamos modernizando, ¿no?, pues cada vez hay más incendios en los hogares por diferentes cosas, que no es solo la chimenea o el calefactor o la copa o lo que vayamos a tener para calentarnos, sino que hay otros incendios que a mí me ha llamado mucho la atención y que sobre todo lo que queremos es llamar la atención en ustedes, pero para prevenirlo, que es lo importante. David Bañasco, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Que ya no es solo el calefactor o la copa o que la faldilla de la mesa redonda se nos prenda, no, es que hay otros incendios que también se están convirtiendo ahora en característicos y que son muy habituales. Y yo le decía a David de broma antes, te voy a hacer como en el 1, 2, 3. ¿Cuántas respuestas por 25 euros? Que ya estamos mucho más modernizados, ya no somos pesetas. ¿Qué incendios se pueden provocar en la casa? Bueno, pues fijaos, la tecnología nos ha traído nuevos electrodomésticos y aparatos de movilidad personal. Bueno, pues tenemos incendios ahora de patines eléctricos dentro de las viviendas. ¿De patines eléctricos dentro sí, de las viviendas? Sí. O sea, nosotros tenemos nuestro patín y cuando terminamos de estar por la calle lo llevamos y nos metemos en la casa. Exactamente. Como es normal. Y ahí lo ponemos a cargar. Bueno, pues como nos pasa con los teléfonos móviles, las tablets, cuando ponemos a cargar estos aparatos, estos electrodomésticos, y están en su carga completa, ellos rechazan la carga de forma automática para no romper la batería. Por tanto, el cargador, que es un mini transformador, se sobrecalienta. Y puede dar la mala suerte de que haya cerca un material combustible o inflamable que sea liviano y comience a arder. Y ahí tenemos el incendio. Y con los patines eléctricos nos está pasando esto también. O sea, que llámese móvil, llámese tablet, llámese ordenador, llámese patín eléctrico, es que ya tenemos mucho, estamos muy modernizados, claro, esto de los patinetes eléctricos. Esto lleva un resorte, digamos, nosotros lo ponemos a cargar y cuando ya está al 100% está preparado para que la carga vaya hacia atrás. Exactamente. Así. Digamos que rechaza la carga, pero el transformador sigue enviando corriente, por tanto se sobrecalienta. Sería necesario que cargásemos nuestros aparatos cuando estemos presentes o atentos a ellos, o que los dejásemos cargados antes de dormir. Yo te voy a hacer la pregunta del millón. Yo siempre cargo el teléfono móvil, lo cargo por la noche, porque yo llego a la casa a las tantas de la noche, me acuesto y lo tengo que cargar el móvil en algún momento, porque después me levanto a las 7 de la mañana y me voy con el móvil a la calle. Bueno, los cargadores tienen una resistencia a la temperatura, o sea que no pasa nada si están 4 o 5 horas con rechaza de carga del teléfono. El problema es que lo dejemos un día detrás de otro, como nos suele pasar con un ordenador portátil o con cualquier otro aparato pequeño que tengamos. El teléfono tiene mucha utilidad y lo desconectamos y conectamos, pero ocurre también. El problema es que ese cargador esté cerca de algún material de fácil inflamación, como por ejemplo en la mesita de noche, y le caiga encima la funda de la almohada. Ya tenemos un riesgo potencial de incendio. O sea que tenemos que tener mucho cuidado de lo que tenemos al lado de los cargadores y sobre todo que no se nos olvide, que siempre también puede ocurrir que nos dejemos el teléfono móvil, nos vayamos a la calle a trabajar o a lo que sea y nos lo dejemos enchufado en la casa y entonces ya está más de las horas pertinentes y nos puede ocurrir esto. Efectivamente, no es de los incendios más habituales, pero ocurren. Hay incendios por varillas de incienso, hay incendios por varillas de incienso, velas aromáticas, o sea, todo aquello que genera temperatura genera un riesgo de incendio. Y como en casas donde menor atención prestamos a la seguridad, pues donde más vulnerables somos. Claro. Por tanto, cuando cerramos la puerta de casa parece que ya estamos seguros y que no va a pasar nada. Pues el 73% de los incendios que se dan, en general, se dan dentro de las viviendas, en nuestras casas. O sea, el 73% de los incendios se dan en nuestras casas, sí. Qué curioso. Y por lo tanto, varillas de incienso. Varillas de incienso. Velas. Velas aromáticas. Hay que apagarlo todo antes de irse a la calle. Efectivamente, sí. Es más, deberíamos tener regletas de conexiones
con interruptor para que cuando dejemos de utilizar cualquier aparato electrodoméstico desconectemos directamente. Así evitamos que se sobrecalienten, porque hoy en día la tecnología nos hace tenerlo todo en stand-by, que todo está funcionando, pero esperando que le digamos con un mando, emite imagen y se enciende el televisor. Que se ponga a lavar la lavadora, pero ya estaba calentando el agua a 70 grados. O sea, lo tenemos todo preparado para darle solo un botón y que todo funcione. Y es porque todo está funcionando. Claro, efectivamente. Yo creo que de todo esto que tú estás diciendo, lo único que hago bien Madre mía. es que tengo una regleta donde está el televisor, el ordenador y todo eso, todo tengo una regleta. ¿Y la desconectas? Y la desconecto. Perfecto, lo haces bien. Es increíble, lo haces bien, pero lo haces es bien. lo único que hago bien. Bueno. De todo lo que tú dices es lo único que hago bien. Pero por lo menos ya tenemos algo evitado. Sí, yo me acuerdo de ti, es que me lo dijiste en otra ocasión y cuando voy a salir por la mañana me acuerdo de ti y digo, ay, voy a quitar esto que me dio David que quitara. Exactamente, además es una acción muy sencilla y que evita muchísimo riesgo. Es curioso, pero es lo único que hago bien, el resto cargo el poco a poco. Voy aprendiendo. Bueno, esto es lo que respecta a incendios que pueden provocar otras cosas que no es lo que los calefactores o cualquier electrodoméstico que sirva para calentarnos. Llega, como decía, el frío y por aquí veo mucha cosa chamuscada. Claro, lo que os he traído es un ejemplo de qué es lo que perdemos en nuestra casa. O sea, los bienes los tenemos asegurados, pero no todos los bienes tienen el mismo valor para nosotros sentimental. Entonces, pensamos siempre en lo más importante en la vida humana, pero cuando perdemos el peluche de nuestro hijo de toda la vida, o perdemos una fotografía de un ser querido que ya no podremos volver a recuperar, estas cosas finalmente pues nos causan un daño sentimental importante y son irrecuperables también. Esto no lo paga una compañía de seguro. Entonces, que nos demos cuenta que las pérdidas llegan más allá de la vida humana. Incendios que son más habituales en la casa, que tienen que ver, bueno, pues con nuestro día a día, ahora que llega el invierno, como digo, de calentarnos, ¿cuáles son los más habituales? Pues verás, el más habitual es el de la estufa. La estufa. La estufa que da el calor más seco y más directo es la estufa de radiación, la de las barritas incandescentes. El problema es que el calor es ascendente siempre. Se llama columna convectiva, pero además el calor va hacia arriba. Y nosotros, para aprovechar el calor, pensamos que se radia de forma horizontal. Entonces nos acercamos mucho a la estufa hasta que notamos el calor. Pero ese calor está radiando hacia arriba. Por tanto, estamos calentando lo que tenemos justo detrás de las piernas, que puede ser el sofá, o la silla, o nuestra cama. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando nos quemamos, levantamos las piernas al sofá y las bajamos. O nos vamos a cenar y volvemos, o vamos al servicio y volvemos. Pero el sofá sigue recibiendo temperatura sin parar. Hasta que el sofá dice, oye, que llegó a mi temperatura de autoignición, a 240 o 250 grados, y empieza a arder por sí solo. Y esto cuando ocurre accidentalmente, cuando no estamos presentes. Claro. O se nos ha olvidado la estufa puesta. O sea, qué curioso, eso no lo sabía yo, no lo había aprendido yo, tú no lo has contado, yo no lo he aprendido. Eso no lo he contado, siempre dejo alguna cosilla. Ve tú, como yo, eso no. Bien, o sea, estamos hablando de lo que decimos vulgarmente o cotidianamente o coloquialmente como la estufa de barra. Sí. La estufa de barra que se ponen rojitas, las barras incandescentes se pone roja. Pues yo hago mucho eso que tú dices, me lo acerco. ¿Ves cómo no lo hago nadie? Claro. Bueno, es una práctica habitual, como tienes frío te la vas acercando hasta que te quita el frío, pero cuando te está quitando el frío es cuando está calentando y quemando los elementos que tenemos detrás, que son muy sensibles. ¿Y cuánto tiempo puede tardar en quemar algo? Tú imagínate que yo me pongo la estufita, ¿cuánto tiempo tarda eso en que...? A 50 centímetros del sofá, ¿sí? En 1 hora y media más o menos puede comenzar el incendio. ¿En 1 hora y media? Sí, a 50 centímetros del sofá, sí. ¿A 50 centímetros? Sí, es calor seco, o sea que lo primero que hace es desecar el material y una vez que lo ha deshidratado, empieza a arder. Por lo tanto, como consejo podemos decir que la estufa no esté cerca de ningún material que sea inflamable. La conciencia ante los calefactores es que generen temperatura ambiental, no directa. O sea, yo pongo un calefactor en mi salón para que el salón se caliente, no para que me caliente a mí directamente. Esa es la idea de los calefactores. Cuando quiero que me caliente directamente a mí, probablemente no lo estoy haciendo bien, porque incluso yo puedo sufrir quemaduras y además puedo provocar un incendio. O sea que también podemos sufrir quemaduras nosotros si no lo ponemos muy cerca. Claro, por supuesto. Nos cae encima. Además, bueno, espero que nadie lo haya tocado, pero si se toca el calefactor en cualquiera de sus puntos, está muy caliente. Está ardiendo, claro. Está claro. Bueno, pues el primero en cuanto a calefacción es el de las barritas que se ponen incandescentes. Segundo, ¿qué da más problemas? Sí, bueno, más problemas las chimeneas. Sobre todo las chimeneas que tienen un hogar abierto. Las de hogar cerrado dan menos problemas, aunque en muchas ocasiones, pues muchas veces se parte el cristal y el incendio se sale fuera cuando rueda un tronco en el interior, pero las chimeneas abiertas son las más peligrosas. Entonces tiene que tener su rejilla para llamas, para chispas,
para que cuando salte algo al exterior pues no tengamos problemas. Y lo más importante es no tener alfombras cerca de las chimeneas. Alfombras no. Los incendios más habituales por chimenea son por las alfombras. Claro, porque salta alguna chispa. Claro, rueda algún elemento incandescente, cae la alfombra y comienza el incendio. ¿Cuándo ocurre esto? Pues accidentalmente, cuando no estamos presentes o no estamos vigilantes, no hemos quedado dormidos, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Sí. Ah, bueno, y tenemos un problema. A ver. Cuando dormimos perdemos un sentido y es el del olfato. Por tanto, si estamos dormidos nunca oleremos a quemado. Nunca olemos Nunca. a quemado. Y el mayor problema es que en los incendios se generan muchas partes por millón de monóxido de carbono. Y eso es anestésico y letal. Nos va a dormir cada vez más hasta que nos mate. Una muerte dulce. La muerte dulce, efectivamente. Pero... Sí, pero te muerte. Pero te muere al final, vaya, te muere al final. Exactamente. Por lo tanto, tenemos que tener un detector de humo. Claro, bien, bien, El detector de humo. Esta es la solución. Esto. La solución es que cuando estamos dormidos, sí es verdad que agudizamos el oído, aunque desconectemos el olfato. Por tanto, este aparato, en cuanto reciba humo de un incendio, comenzará a Por pitar. Dios, me ha asustado. Y nos va a despertar con muchísima facilidad. Sí, desde luego, si no te Claro. despierta eso... ¿Cuándo lo hace? En el primer minuto del incendio. Por tanto, nos da tiempo a evacuar con seguridad. Ajá. O sea que esto es una garantía de seguridad tener un detector. Salvar vidas. Esto salva vidas. Que además es muy baratito. Bueno, entre 15 o 20 euros cuesta. Eso, para salvar la vida. Y es 20 totalmente euros. autónomo, no lleva conexión a ningún tipo de instalación. Por tanto, lo puede instalar uno mismo en su casa, sin problema. Perfecto. El detector de humo, eso es que Esencial. tenemos que tenerlo sí o sí. Sí, esencial. Y yo incluida. Sí, 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 incluida. Yo lo tengo en la casa, ¿sabes, Sí, David? Pero todavía no lo he colocado. Bueno, Mal, ¿verdad? Mal. sí, ¿Ves hay tú que cómo plantearse. es que Bueno, lo de la hago todo regleta mal? lo tienes hago ya. todo mal. ¿Has conseguido lo de la regleta? Sí, lo de la regleta. Siguiente lo tengo. punto, Pero colocar tú el sabes por incendio. qué, ¿no? Porque Porque la regleta solo tengo que enchufarla y esto tengo que atornillarlo y yo soy muy torpe para esas cosas. Una vez que lo hagas No ya soy se queda manita, hecho. No soy manita, Bueno, no David, pasa. no soy manita, ¿qué hago? Tengo otras virtudes en mi vida, Madre mía. pero no soy manita, eso del bricolaje se me da muy mal. Bueno, pero con la de cosas No que he tengo explicado, yo guarrito ni no tengo nada de pero eso. con la de cosas que he explicado ya tienes que estar concienciada. Sí, y no, con no, lo- sí, para no. dormir tranquila. Es que hasta dormirás tranquila sin el detector. Pero claro, yo si no lo pongo eso en el techo no me sirve de nada. Si yo No. lo pongo encima de... No, porque el humo y los gases van siempre a la parte alta. ¿Y eso no porque lo son hay de calientes. estos que se pegan? Sí, le puedes poner cinta doble cara y colocarlo en el techo. Es súper sencillo de instalar, súper sencillo. Cinta doble cara. Sí. Ah, bien. Ese detalle importante. Ese detalle importante. Ahora ya creo que Sí. va a ser más fácil colocarlo. Porque, perfecto. Bien, veo aquí una batidora. ¿Esto es de un incendio general o no es que se ha quemado la batidora? No, fijaos, esto que hay aquí, la batidora está así, bueno, por temperatura, no por contacto de la llama. O sea, ha habido un incendio en la cocina y sin haber afectado la llama a la batidora, se ha fusionado, se ha derretido. Y esto lo hace Qué solo la barbaridad, temperatura. Qué barbaridad. Claro, esta temperatura habrá sido en la cocina superior a unos 300, 400 grados. Y esto pues funde los materiales. Qué barbaridad. Bueno, por lo tanto, lo que queremos hoy es prevenir a todos ustedes de que pueda ocurrir un incendio, como estamos viendo, que acaba con nuestra casa, con nuestro pasado, con nuestro futuro y acaba absolutamente con todo. Sobre todo, yo creo que el consejo, David, más importante es que hay que estar muy pendiente cuando tenemos algo encendido de calefactor o lo que sea. No nos Claro. podemos ir y irnos a hacer otras cosas y abandonar o la chimenea o el calefactor o lo que tengamos. Claro, es que la prevención de incendios se basa en evitar que suba la temperatura de forma descontrolada. Esa es la prevención de incendios, evitar que lo que genere temperatura provoque un incendio. Por tanto, hay que estar vigilantes de los aparatos que generen temperatura. Claro que sí. Y cuando nos ausentamos, perdona, sí. desconectar la corriente eléctrica de los aparatos que no vayamos a utilizar y si tenemos algún calefactor encendido, pues por supuesto, pues desconectarlo también. Por lo tanto, ojo con el patinete eléctrico, Sí. ojo con el móvil, ojo con la tablet, ojo con el calefactor, con la chimenea y también con lo que ponemos las copas antiguas que ponemos debajo de la Claro, mesa camilla. cada vez menos usual, pero efectivamente, cuidado con la copa, primero por incendio y después porque genera mucho monóxido. Ajá. Perfectamente, también hay que tener cuidadito Sí, con eso. sí. Pues las copas debajo de la esa están muy bien. Sí, es de maravilla. Y también la hay eléctrica, Sí, la hay eléctrica de resistencia. Sí. que también hay que tener cuidadito porque Sí, si sí, le por cae, supuesto. le cae algo encima también nos Exactamente. puede provocar... Sí, o incluso el paño, El entra hacia paño. adentro y cae Claro, encima. ¿no? Y que muchas veces nos vamos a dormir y se nos olvida que está ese es el aquello y problema. nos dejamos el pañito allí sin recoger y tal, y Sí. también. Yo creo que todo esto, David, debe ser como una rutina más que tengamos a lo largo del día,
que cuando nos vayamos a acostar, pues digamos, venga, hay que desenchufarlo todo y ser una rutina más, hay que pagarlo todo. Pues sí, porque aunque ahora mismo nos parezca algo costoso y tengo que apagarlo todo, dejarlo todo desconectado, claro, pero al final es cultura de la prevención. Totalmente. O sea, es que desde pequeño no nos han enseñado esto. Entonces llegamos un poco tarde, pero tendría que habernos enseñado a esto, a autoprotegernos. Y sobre todo en nuestra casa, que es donde más cómodos tenemos que estar. Esto es como una cosa más que tenemos que hacer en el día a día. Sí. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir nos cepillamos los dientes, ¿no? Por ejemplo, pues también hay que desconectar las cosas, hay que Claro. levantar la faldilla y hay que tener mucho cuidadito, dejarlo todo apagado. Eso me lo decía mi padre. Hay que dejarlo todo apagado antes de irse a la calle o a dormir. Pues esto ya. Exactamente. Y así dormimos tranquilos. Muy bien. David Bañasco, pues muchas gracias Pues por nada, los consejitos. encantado. Y ya sabes que cuando tú tengas cosas que decirnos, que aconsejarnos, aquí te esperamos. Pues nada, tengo mucho que decir, así que cuando queráis me invitáis y aquí estamos otra vez. Bueno, pues muchas ya, gracias. tú sabes que esta es tu casa, te puede venir cuando Muchas quieras. gracias. Yo me voy a escuchar un poquito de música. ¿Te gustan las gaitas, los Qué gaiteros? maravilla. Ah, sí. ¿Te gustan los Sí, sí, gaiteros, sí. no? Pues voy a hablar con el gaitero. Muy bien, Gracias por estar con hasta luego. nosotros. Bueno, Leslie Thompson, es que yo estoy sorprendida hoy con el atuendo, con nuestra actuación musical, porque normalmente tengo cantantes, bailadores, bailarines, pero yo nunca había tenido un gaitero. Leslie, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, era hora que tuvieras un gaitero, ¿no? Es verdad, Además llevo aquí 30 años. 30 años, Jolín. y no nos hemos acordado hasta ahora. ¿Verdad que sí? Ay, ¿Verdad qué, que sí? qué Bueno, barbaridad. Bueno, y mira que a mí me gusta lo de la gaita. Yo estuve en Escocia Sí. y tengo en mi casa una gaita colgada en la pared. No me digas. Sí, así es, Bueno. tengo una gaita porque me encanta, este instrumento a mí me encanta. Pero ustedes como yo habrán pensado, Leslie es de los tantos escoceses que tenemos aquí en nuestra tierra, que tenemos gente de todas las nacionalidades. Pues no. ¿Verdad que no, Leslie? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿De dónde? Es decir, sí, soy un escocés, pero que ha venido por el camino más largo posible. Mis abuelos decidieron primero mudarse a Argentina, mis padres decidieron conocerse allí y yo desde allí, después de nacer en Argentina, decidí con mi esposa y mi familia emigrar a España, que nos ha recibido con los brazos abiertos. Bueno, por lo tanto es escocés, es argentino y es español. Y benalmadense, totalmente, porque los 30 años han sido en Benalmádena. 30 años, o sea que los 32. 30 años que lleva, 32 años que lleva, llega en el año 90, Ujú, que lleva en España, lleva en Benalmádena. Efectivamente. ¿Por qué elige Benalmádena? En realidad no puedo asumir ningún tipo de mérito porque fueron unos amigos míos que emigraron antes Ajá. y ellos se fueron a Málaga y viviendo en Málaga descubrieron Benalmádena y ellos empezaron a decirme, vente, que esto es muy bonito, te va a gustar, y finalmente nos convencieron a mí y la familia y nos vinimos por culpa, entre comillas, de mis amigos. Ujú. Y entiendo que el tema de la gaita viene por tus raíces escocesas. Claro, yo toco desde hace ya 50 años. 50 años. Sí, lo que revela que tengo un poquito más de 50. Bueno, no muchos más, eso. No, Además, 51. La edad, eso no tiene, eso es un número, eso Sí. no significa nada. Verdad. Y es de esas personas que intentan reivindicar el que la gaita también se conozca. En cierta manera no, porque por suerte la gente cuando escucha la gaita, en su inmensa mayoría les llama muchísimo la atención Sí. y quieren saber más. Inclusive a aquellos que no les gusta, Ajá. igual les llama la atención, sienten curiosidad, quieren saber más, aunque puedan decir, el sonido puede que no sea mi favorito, pero sí quiero saber más. Y la cantidad de gente que realmente es apasionada, la prueba está aquí, que en poco tiempo he podido crear una banda de gaiteros, toda gente local, bueno, más o menos. Los no locales es porque viven en Sevilla o porque viven en... A ver, ¿dónde? Ah, sí, más para el lado de Nerja, no viven en la zona de Benalmádena, pero es que aquí solamente en esta zona hay por lo menos 10 personas que tocan la gaita escocesa. 10 personas que Sí, tocan sí, sí, la sí, gaita, sí, sí. que parece una cosa que aquí no es habitual. No lo es, pero poco a poco, ¿no? Están descubriendo que es muy difícil, requiere mucho esfuerzo, pero da muchas satisfacciones y que vale la pena. Hay que decir que si alguien va por la zona donde está la Plaza de Toros, ese parquecito que se ha creado y Sí. escucha sonar una gaita, ese es Leslie. Seguramente, y si no soy yo, será uno de mis alumnos, o víctimas, como les digo, porque los trato muy mal, soy muy malo. Así que, pero sí,
usamos le decimos el rincón del gaitero. Qué bien, ¿no? Porque qué bonito. nos encontramos ahí, podemos tocar muchísimo. Además, cada tanto pasa el alcalde corriendo haciendo su deporte y nos saluda. Ah, qué bien. Queremos O sea, pensar muy que le damos entretenido. motivación. Sí. Muy La entretenido. verdad que sí, lo pasamos muy bien ahí. Bueno, y esta asociación que tenéis, esta Sí. banda que habéis creado, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que hacéis? Simplemente queremos darle la oportunidad a todo el mundo a que conozca un poco más de la cultura escocesa, que puedan participar de ella, ¿no? Y de ver de todas las partes entretenidas de la gaita escocesa, de las bandas de gaiteros, ¿no? Y además nos da la oportunidad un poco de viajar, nos han invitado a tocar en Cádiz, en Jerez, ¿no? Qué bien. Claro, claro, y hemos tenido la oportunidad de tocar con un gaitero gallego muy famoso, Carlos Núñez, nos ha invitado multitud Sí, de veces, Carlos. y eso también nos da la oportunidad no solo de conocer lo que es la cultura escocesa, sino mucho más importante lo que es la cultura celta, ¿no? Hay muchos que se nos acercan que no son de origen escocés, pero tocan la gaita gallega o la gaita asturiana, y son grandes, grandes amigos. Así- Ahora que ha dicho eso, Leli, ¿qué diferencia hay entre unas gaitas y otras? La verdad que las diferencias son, en cierta manera, muy pequeñas y muy grandes. Son pequeñas en cuanto visualmente, ¿no? Y en su funcionamiento. Pero después, cuando llega el momento de la afinación, de las posibilidades musicales, son muy diferentes. No hay ninguna duda que, por ejemplo, la gaita asturiana y la gaita gallega musicalmente tienen una amplitud muchísimo mayor que el de la gaita escocesa. Ajá. Pero la gaita escocesa, la ventaja que tiene es que hay pocas que tengan tanto volumen. Entonces llama mucho la atención. Es más grande. Es más grande, hay que esforzarse bastante más, es decir, el esfuerzo físico es más importante, ¿no? Pero está limitado en cuanto a su rango musical, ¿no? Y también está afinada de una forma diferente a los instrumentos normales, entonces para tocar, por ejemplo, con una orquesta tenemos que hacer cambios muy importantes, ¿no? E igualmente estamos restringidos en el rango de notas que podemos utilizar. Entonces, sí, Por lo tanto, es complicado tocar la gaita. digamos que, por un lado, es simple, Sí. porque tiene pocas notas, pocos movimientos, pero es complicada porque como tiene tan poco, hay que esforzarse, trabajar mucho y además demanda un esfuerzo físico para poder tocarlo. Ahora, lo que sí está claro es que la gente cuando empieza a gustarle la gaita, realmente no hay limitaciones. Es decir, todas las trabas que se encuentran realmente son, más que barreras, son retos para superar. Así que la gente que toca la gaita, sean buenos gaiteros o malos gaiteros, son excelentes personas, digo yo. Eso está muy bien. Leli, y si nos está viendo alguien y dice, ay, pues me gustaría aprender a tocar la gaita. Pues le diría que lo piense dos veces. ¿Por qué? A ver si pierde los vecinos, a la familia. Es verdad que suena Sí. bastante, suena bastante. Entonces le digo, piénsalo, pero si quiere contactarse, nosotros tenemos una página web que es Surpipes Band, bueno, surpipes.com. Ahora lo vamos a Claro, lo vamos para que lo vea todo el mundo aquí. Eso impreso. mismo. Inclusive nos pueden mandar un email y nosotros encantados de ayudarles. Es decir, yo tengo alumnos, bueno, ya casi al extremo, es decir, porque tengo un alumno en Madrid, Sí. otro que vive en Valencia, Anda. ¿no? Y otro que vive en Escocia, ¿Y cómo le da las clases? por Zoom. Y lo curioso es que el que vive en Escocia lo hace conmigo, porque como él también es argentino, dice, me entiendo mejor contigo Que que con un con mis escocés. profesores aquí, entonces prefiere tomar las clases aunque esté, bueno, con Zoom no hay distancias. No hay distancia, Entonces está las claro. posibilidades son... Hay que tener muy buenos pulmones para tocar la gaita. Uno de los que toca en la banda tiene problemas pulmonares y los médicos le han dicho, no dejes nunca de tocar la gaita. Claro, es bueno. Porque ayuda. Ayuda. Entonces, si no los tienes muy bien, te ayuda a desarrollarlos, definitivamente. Y el atuendo me encanta. Ah, gracias. Sí, muy bonito todo. ¿Esto tiene algún nombre, la bolsita esa, el Esto- bolsito este que llevamos ahí? Bueno, tú dices bolsito y tan mal no está, porque No. el nombre es Sporran. Sporran, un nombre así importante. ¿Y qué quiere decir? En gaélico, cartera.
cartera, o sea que no me he ido muy descaminada. No, por eso. No me he ido muy descaminada. Para nada, para nada. Y aquí es donde, bueno, hoy en día no llevamos lo de antes. Pero Antes eso estaba hecho para llevar whisky ahí. Sí, y pólvora. Y pólvora. Y pólvora y algunos alimentos. Yo hoy llevo algo más importante. El móvil, ¿no? que no podemos perder. Y el dinero. El dinero también muy importante. Y alguna que otra cosita. Ajá. Eso estaba creado en el atuendo Claro, escocés para... inclusive, es decir, el sporran, ¿no?, es más antiguo que una de las cosas más conocidas, que es el tartan, el diseño de las telas, ¿no? Eso, la tela de cuadro. la tela de cuadros, en realidad, comparado con el sporran, es casi un invento moderno. Esto tendrá unos 300 años como mucho. 300 años. Sí, el tartan. Y los sporrans tienen, bueno, muchos más años que eso, muchísimos más, ¿no? Qué barbaridad. Y después tenemos, por ejemplo, aquí, lo que mucha gente me pregunta. ¿Eso qué es? Esto es un arma. Un arma. Es un cuchillo. Un cuchillo, ¿no? que sirve para... Bien. Se llama skindú en gaélico, que quiere decir cuchillo negro. Pero no es un reflejo del color del cuchillo, sino porque antiguamente ningún escocés iba a pasearse por allí sin estar armado. Entonces siempre llevaban un arma escondida. Entonces por eso lo llamaban el cuchillo escondido, el cuchillo negro, no se veía. ¿Pero por qué iba armado? ¿Por los animales o por las personas? Porque eran... Sí, los animales de los escoceses. Los animales de los escoceses, que eran más animales que los animales. A veces sí, seguramente. Entonces, ¿qué ocurría? Es decir, iban a todas partes armados. Eran las épocas que así lo exigían. Pero cuando iban a visitar a alguien, como muestra de que venían en son de paz, sin intenciones ocultas, mostraban dónde estaba el cuchillo escondido. Pero no es que lo sacaban como diciendo, mira, aquí lo tengo, no. Diciendo, mira, lo tengo tan mal escondido que tú lo puedes ver y sabes que no vengo con una intención. Así que... Si viene con mala intención, lo lleva escondido que no se vea. Del todo, y le dicen, no entres. Ajá, perfecto. Le estamos conociendo las estrategias de los escoceses. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Leslie, ¿qué no vas a tocar ahora? Pues ahora... Creo que te han hecho una petición. Exactamente, por pedido popular. Por petición popular. Voy a tocar un tema que se llama Skyboat Song, Ajá. que muchísima gente la conoce como el tema de la serie Outlander. Outlander. Qué bien lo dice, Leslie lo dice muy bien. Bueno, yo digo Outlander. Bueno, lo practiqué. Que es una serie en que el actor es guapísimo, entonces... Ah, sí, sí, salí muy bien, ¿no? Sí, saliste perfectamente. Un actor muy guapo. La verdad que sí, la verdad que sí. Además, lo más bonito es que en la serie verdaderamente hablan gaélico. Ajá. Y muestran lo bonito que puede ser el gaélico, ¿no? Es un idioma muy difícil y casi en extinción, ¿no? Pero gracias a la serie mucha gente ha retomado interés en no solamente la cultura, sino aspectos de la cultura como el idioma, que siempre aprender un idioma es bueno para la gente, para uno mismo, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, pues esto es una maravilla de tener aquí a Leslie con esa gaita tan bonita. Gracias. La mía es más pequeñita, la que yo tengo en casa es más pequeña. Quiero pensar. Claro, porque yo no sé, pero yo soplo y algo suena, ¿eh? Claro, porque algo las hacen suena. para que den la sensación de que algún vínculo tiene con la Claro, gaita, que ¿no? algo, es que el sonido de la gaita es muy particular, es un sonido muy bonito. Bueno, pues no podíamos terminar hoy de mejor forma que con esta entrevista que hemos tenido con Leslie, hemos conocido un poquito más, bueno, pues esa cultura que tanto nos llama la atención, y ahora vamos a terminar con esa música que nos va a recordar a la serie Outlander, como digo yo, y como lo dice Leslie. Outlander. Outlander, y dice Leslie, y va a servir para finalizar nuestro programa, de modo que le emplazamos hasta la semana que viene, que estaremos nuevamente con todos ustedes para seguir compartiendo la vida y para seguir siendo felices. Y ahora sean felices con Leslie. Gracias por estar con nosotros. A ti, hasta a la ti. semana que viene.